Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas Buenas tardes. tardes, Miss. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas Hola, tardes. Michelle, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes, profesora. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar, en verdad, cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos dando inicio a un nuevo mes, el mes de diciembre, ¿verdad? Y con ello también estamos culminando ya lo que es este segundo bimestre. Ustedes cada vez más cerca de poder culminar el nivel secundario. Y eso para nosotros pues es una gran alegría y a la vez una gran tristeza porque también ya se nos va. Pero de todas maneras, pues nos da mucho gusto de haberlos apoyado en este proceso de lo que es el nivel secundario. Muy bien, como siempre recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia como para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Ya estamos a escasos un mes de poder culminar este nivel secundario, entonces enviemos nuestros exámenes a tiempo. Muy bien, entonces, como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémosla a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase ya de lo que concierne este segundo bimestre. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Por demás, recordarles también las dudas, inconveniencias que puedan suscitar, por favor, con mucha confianza. Sí, encantada de poder apoyarlos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra última clase de este segundo bimestre, quinto año, segundo bimestre. Muy bien, por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, Sí, profe. profesora. Sí, Sí, profesora. gracias. Muy bien, entonces estamos hablando del curso de razonamiento matemático. Nuestro tema del día de hoy son áreas de figuras geométricas. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que yo estoy encantada de poder apoyarlos. Cualquier duda, inconveniencia referido a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de este tema tan bonito que viene a ser áreas de figuras geométricas. Cuando nosotros hablamos de esta palabra áreas, a veces lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos visto quizás muchos de nosotros por decir cuando alguien por ahí, quizás en alguna oportunidad quiso comprar un terreno o vendió un terreno por decir, o por ahí iba pasando y lo que nosotros vemos, ¿no? Se vende este terreno y lo que nos dicen es que tiene un área por decir de 60 metros cuadrados. Por decir, o usted quiere comprar un terreno, lo primero que pregunta es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? ¿Y cuánto de área tiene? Eso es lo primero que nosotros preguntamos. Cuando nosotros nos referimos a áreas, tenemos que entender qué área es. A ver, por favor, me apagan sus audios, me apagan sus audios. Ya está. Entonces, cuando nosotros nos referimos a áreas, área es lo que nosotros vamos a medir, pero la parte interna de nuestra figura en este caso. Es solamente la parte interna, todo lo que está dentro. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes hablan de área, área es lo que está dentro. ¿Quieren comprar un terreno? Pues ¿cuánto de área tiene? Es decir, la longitud de lo que está dentro de tu terreno. Nosotros cuando hablamos de las figuras geométricas, puedo tener un cuadrado, ¿cierto? Si me piden hallar el área, fíjense, solamente está sombreado lo que está dentro. Porque si tú quieres conocer la longitud de este extremo, solamente de los extremos, eso se llama perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados. Ojo, de todos los lados, solamente de todos los lados. Pero cuando nosotros nos referimos a áreas, área es
todo lo que está dentro de ese perímetro. Entonces, tenemos el cuadrado. Si queremos hallar su área, es lo que está dentro. Sabemos que el cuadrado, pues es aquel cuadrilátero, figura de 4 lados y que tiene sus 4 lados igualitos, ¿cierto? Tenemos la siguiente figura que es un rectángulo. El rectángulo, a diferencia del cuadrado, no tiene sus 4 lados iguales, solamente tiene 2 lados iguales, los que están frente a frente, los opuestos. Este lado y este lado son iguales, este lado y este lado son iguales. Ese es el rectángulo. Entonces, cuando nosotros hablamos del rectángulo, queremos hallar el área del rectángulo, lo que queremos conocer es lo que está dentro. Porque si yo quiero saber la medida de estos extremos nada más, eso es el perímetro. Eso es el perímetro. Cuando hablamos de áreas, figuras geométricas, también encontramos al círculo. El círculo. Cuando nosotros hablamos del área, netamente decimos área del círculo. ¿Pero por qué se dice área del círculo? Se llama área del círculo porque vamos a hallar lo que está dentro. Y lo que está dentro se llama círculo. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia del círculo, acá no hay perímetro. Ojo, no hay perímetro, porque perímetro es la suma de todos los lados y el círculo no tiene lados. Entonces, cuando nosotros hablamos del círculo, lo que vamos a hallar es la medida de la circunferencia. Circunferencia es el contorno del círculo. Entonces, cuando nosotros tenemos figuras que tienen lados, ahí hablamos de perímetro. Pero cuando hablamos del círculo, como no tiene lados, acá hablamos de circunferencia. La circunferencia es el contorno del círculo, solamente el contorno, porque lo que está dentro, esto es el círculo. Y cuando nosotros hablamos de áreas, vamos a hallar el área del círculo. Tenemos el triángulo, ¿verdad? Triángulo, figura que tiene 3 lados, figura con 3 lados. Si nosotros queremos hallar solamente la medida del contorno, eso es perímetro. Pero si nosotros queremos conocer la longitud de lo que está dentro, eso es área. Podemos tener también dentro de lo que son las figuras geométricas el rombo. El rombo también es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales. Es parecido a lo que es el cuadrado, ¿cierto? El cuadrado. Igual, si nosotros queremos hallar la longitud de sus lados, eso es perímetro. Pero cuando hablamos de áreas, área es todo lo que está dentro. Área es todo lo que está dentro. Acá tenemos una figura, un pentágono. Se llama pentágono porque tiene 5 lados, ¿cierto? Cuando hablamos de áreas, es lo que está dentro. Tenemos un trapecio. Un trapecio, si queremos hallar lo que está dentro, eso es áreas. Tenemos acá un hexágono. Queremos hallar lo que es área, lo que está dentro. Tenemos un romboide. Queremos hallar área, todo lo que está dentro. Entonces, cuando nosotros nos referimos a áreas, área es conocer la longitud de lo que está dentro del perímetro, porque perímetro es solamente el contorno. Vamos a empezar con una pequeña definición. Dice, ¿qué es el área? En matemáticas, y más concretamente dice en geometría, porque la matemática es un curso que engloba varias ramas. Una de las ramas de la matemática, por decir, es el álgebra. La otra rama de la matemática es aritmética. La otra rama de la matemática es lo que viene a ser trigonometría. Y otra rama de la matemática viene a ser la geometría. Cada una de estas ramas tienen cosas específicas para que puedan ser estudiadas. Cuando nosotros encontramos todo lo que son figuras, todo lo que son gráficas, eso le corresponde a la rama de la geometría. Entonces, como áreas vamos a trabajar con figuras geométricas, entonces eso le pertenece a lo que es la geometría. Entonces, en matemática y más concretamente en geometría, se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana. Así, dice, al calcular área, es posible comparar 2 figuras entre sí y de esta manera saber cuál de ellas ocupa un mayor espacio. Claro,
Si tú tienes 2 cuadrados, por decir, tú hallas el área, así conoces la medida de cada uno y tú sabes cuál de ellos es más grande, cuál de ellos es más pequeño, ¿cierto? Entonces, eso es área. Vamos a empezar con la primera figura, ¿sí? Que nosotros tenemos, que es el cuadrado. El cuadrado, aquella figura de 4 lados y que sus 4 lados pues son iguales. En primer lugar, dice, en un cuadrado nosotros podemos trazar diagonales. ¿Y qué es diagonal? Diagonal es una línea que une 2 esquinas que no estén seguidas. Entonces, en un cuadrado yo puedo trazar 2 diagonales. La diagonal que está ahí o caso contrario, la diagonal que está por acá. Une 2 esquinas. Entonces, en un cuadrado voy a tener 2 diagonales. Pero ¿cómo hallo la medida de la diagonal? Como es cuadrado, este lado de acá va a ser igual a la medida de este lado de acá, porque es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Es más, este lado de acá también será A y este lado de acá también será A, ¿verdad? Entonces, si nosotros trazamos la diagonal, ¿cómo hallamos la medida de esa diagonal? Simplemente se dice que diagonal es igual a A, que es la medida del lado, multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Entonces, imagínate que nosotros nuestro lado de nuestro cuadrado valga 3, por decir. Entonces, ¿cuánto vale tu diagonal? La medida del diagonal, 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y eso ya sería nuestro resultado. En un cuadrado, dice nosotros, podemos conocer el perímetro. Cuando nos referimos a perímetro, recuerden que es la suma solamente de todos los lados. Como es un cuadrado, todos sus lados son iguales, entonces sumamos A más A más A más A. Algunos dicen, no, ¿y cómo voy a sumar A más A más A más A si cada una es una letra? Pero cuando nosotros estamos trabajando en matemática, esta letra tiene un valor de 1. Cada una de ellas tiene un valor de 1. Entonces sumaríamos 1 más 1 más 1 más 1 y ahí el resultado nos da 4A. Entonces el perímetro en un cuadrado es la suma de tus 4 lados. Y como sus 4 lados son iguales, pues imagínense que la 5, 5, 10, 15, 20. O caso contrario, cuando nosotros sumamos números iguales, ¿cierto? Números iguales, 5 más 5 más 5, para no estar sumando de esta manera, simplemente multiplicamos. ¿Qué número se suma? 5. ¿Cuántas veces se suma? 4. Y 5 por 4, el resultado va a ser 20. Creo que es una forma más directa de nosotros poder resolver ese tipo de ejercicios. Imagínense que mi lado mida 7. Entonces, 7 por 4, el perímetro sería 28. 7 más 7 más 7 más 7. 7 por 4, 28 de perímetro. Pero lo que nosotros queremos hallar es el área. ¿Qué es área? Lo que está dentro. Fíjense, ahí está, el área del cuadrado, lo que está dentro. Entonces, ¿cómo hallamos el área del cuadrado? Ya sabemos que el cuadrado es aquel cuadrilátero, figura que tiene sus 4 lados iguales. Para nosotros poder conocer la medida de su área, simplemente vamos a multiplicar 2 de sus lados, A por A. Y eso nos da A cuadrado. Imaginemos que este lado, por decir, nosotros tengamos un terreno, supongamos en forma cuadrangular, que mida, por decir, 6 metros. Como es cuadrado, el de acá también tiene que ser 6 metros. Como es cuadrado, el de acá también tiene que ser 6 metros. El de acá también tiene que ser 6 metros. Pero nosotros queremos saber su área. Si a mí me dicen cuánto es el perímetro de tu terreno, por decir, que es cuadrado con 6 metros de lado, 6 por 4, el perímetro es 6 por 4, 24. Eso es perímetro. Pero si me piden hallar el área de este cuadrado con 6 metros de lado, entonces multiplicamos solamente 2 de sus lados. 6 por 6. Ojo, multiplicamos, no sumamos. Y 6 por 6 es 36 metros cuadrados. Porque cuando nosotros hallamos área, siempre nuestra unidad tiene que ser cuadrática. Entonces multiplicamos 36 metros cuadrados.
Quizás muchos dicen, pero ahí dice área, A al cuadrado. A al cuadrado es una forma de poder denotar una potencia. Porque si a mí me dicen por decir la fórmula es A al cuadrado, bueno, yo digo el A es su lado de mi cuadrado, me dicen que mide 6, sería 6 metros, pero elevado al cuadrado. ¿Y qué me indica el cuadrado? Que tengo que multiplicar este 6 dos veces. 6 por 6. Y 6 por 6 voy a obtener el mismo resultado, que me da 36 metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros hallamos área, lado por lado, área del cuadrado, lado por lado. Ahora, ¿y qué pasaría si a mí me dicen por decir, si el área del cuadrado, supongamos, mida por decir 81 metros cuadrados? Eso es el área. Y lo que me piden calcular es el lado del cuadrado. Calcular el lado del cuadrado. Ya no debe ir eso. Calcular el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? El lado del cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que el área de un cuadrado, ojo, es lado por lado. Lado por lado. O caso contrario, un poquito más detallado, el área del cuadrado es lado por lado, lado cuadrado. Esta es la fórmula. El área del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a reemplazar. Si a ti te dicen que el área del cuadrado es 81 metros cuadrados, reemplazas. 81 metros cuadrados va a ser igual. L cuadrado, L significa lado. Y eso es lo que me piden ayer a mí, calcular el lado del cuadrado. Entonces nosotros debemos entender que toda potencia pasa al otro lado con una radicación. Raíz cuadrada de 81 metros cuadrados es igual el lado. Entonces el lado va a ser igual. Cuando nosotros hallamos una raíz, recuerden que se trabaja con el índice que tiene esto. Como no aparece índice, no quiere decir que ahí está el 0 o no quiere decir que ahí está el 1. Cuando no nos aparece índice, quiere decir que acá está el 2. Por eso se le llama raíz cuadrada, porque es 2. Entonces, yo digo, ¿qué número multiplicado dos veces el mismo número me da 81? Y eso nos da el 9. 9. Y para metros cuadrados, el cuadrado y la raíz se van. Y me quedo solamente con metros. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un cuadrado, ojo, un cuadrado que tiene 9 metros de lado, 9 metros de lado, su área va a ser 81 metros cuadrados. Y comprobémoslo. Área del cuadrado, recuerden, área, lo que está adentro. Área del cuadrado va a ser igual lado por lado. 9 metros por 9 metros. Y 9 por 9 es 81. Metros por metros, metros cuadrados. 81 metros cuadrados. Entonces, si a ustedes les dan área, reemplacen. Si a ustedes les piden hallar área, reemplacen en la fórmula. Todo se trabaja en base a nuestra fórmula. Para nosotros poder hallar el área de un cuadrado, multiplicamos simplemente dos de sus lados, lado por lado. Y con eso conocemos el área de nuestro cuadrado. Vamos a trabajar el área del rectángulo. Cuando nosotros hablamos del rectángulo, ya saben, cuadrilátero también, pero a diferencia del cuadrado solamente tiene dos lados iguales entre ellos. Este lado es igual a este lado, paralelo e igual. Lo mismo, este lado de acá es paralelo e igual al lado de acá. Eso es el rectángulo. No tiene sus cuatro lados iguales. Pero nosotros estamos en área. ¿Cómo saber el área de un rectángulo? Fácil. Lo único que vamos a multiplicar es la base por la altura. Base por altura. Esto es la base y esto es la altura. O en algunos textos quizás ustedes lo vayan a encontrar como largo por ancho.
porque esto es el largo y el de acá también viene a ser el ancho de nuestro rectángulo. Entonces, base por altura o largo por ancho. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Si por ahí tú tienes un terreno, por decir que esté en forma rectangular, te dicen por decir que de largo mida 30 metros y de ancho por decir que mida 8 metros, en primer lugar te piden hallar por decir el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro de este rectángulo? Entonces tú dices, bueno, perímetro es la suma de todos sus lados. Y quizás muchos dicen, no, pero solamente conozco 2 lados, pero tú sabes que este lado es igual a este lado. Si esto es 30, esto es 30. Y que este lado de acá es igual a este lado de acá. Si eso es 8, esto es 8. Y ahora sí ya puedo hallar mi perímetro. Suma de sus 4 lados. 30 más 30, 60. Más 8 más 8, 16. Y 60 más 16, esto nos da 76. 76. El perímetro es 76. Perímetro, solamente la suma de sus lados. Pero a mí me dicen calcular el área. Área es muy distinto a perímetro. Entonces, para nosotros calcular el área del rectángulo, ¿verdad? El área del rectángulo, simplemente multiplicamos largo por ancho o base por altura. 30 metros por 8 metros. Y 30 por 8, 3 por 8 es 24. Le agregamos el 0. 240 metros cuadrados. Metros cuadrados, claro que sí. 240 metros cuadrados. Fíjense, son cosas muy distintas. ¿Ah? Perímetro tiene un perímetro de 76 metros, pero tiene un área de 240 metros cuadrados. Entonces son cosas muy diferentes que nosotros debemos de conocer al momento de poder resolver nuestros ejercicios. Perímetro es otra cosa y áreas es otra cosa. Y cuando trabajamos el área del rectángulo, solamente es base por altura o largo por ancho. Ahora, te pueden dar ejercicios que dice, por decir, si el área del rectángulo, por decir, mide 80 metros cuadrados. Eso es el área. La altura, por decir 20 metros. Y lo que te piden es calcular la base. Calcular su base. Entonces, cuando tú ves área, todo se trabaja en base a tu fórmula. Área del rectángulo. Tú sabes que el área del rectángulo es base por altura. Todo se trabaja en base a la fórmula. Base por altura o largo por ancho, que es lo mismo. A mí me dan el área del rectángulo, dices 80 metros cuadrados. Entonces digo 80 metros cuadrados. Va a ser igual. La altura dice 20 metros y me piden calcular su base. Uy, la base no conozco. B. Por altura. Me dicen que la altura vale 20 metros. Entonces, esto ya prácticamente se convirtió en una ecuación, ¿cierto? Se convirtió en una ecuación porque yo quiero hallar el valor de B, que es base. Sabemos que todo lo que está multiplicando, pues va a bajar al otro lado a dividir. Entonces tendríamos 80 metros cuadrados entre 20 metros. Eso va a ser igual base. Entonces, 80 entre 20, incluso podemos simplificar los ceros. 8 entre 2, eso te da 4. Metros cuadrados entre metros, se va el 2, se va este metros y solamente me queda 4 metros. La base es igual a 4 metros. Tiene una altura de 20 metros, entonces el área de ese rectángulo sería 80 metros cuadrados, porque 20 por 4 nos da 80. Entonces, todo se trabaja. Cuando nosotros trabajamos áreas, tenemos que saber estas fórmulas básicas de lo que son áreas. A veces ya en los ejercicios como que por ahí nos mezclan las figuras,
Pero cuando nosotros tenemos figuras, por decir por ahí, que se hayan combinado las figuras, siempre nuestro objetivo tiene que ser llevar a estas fórmulas conocidas, a las figuras conocidas, para nosotros directamente hallar nuestro resultado. ¿Sí? Entonces el rectángulo, base por altura o largo por ancho. Vamos con la siguiente figura que viene a ser el triángulo. Área del triángulo. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el triángulo, en primer lugar debemos entender. A veces cuando nos hablan triángulo, nuestra cabeza rápidamente se va a esta figura, ¿cierto? Nada más a esta figura. Eso es un triángulo, sí, es un triángulo. Es un triángulo, pero el de acá también es un triángulo. Figura de 3 lados, porque triángulo es figura de 3 lados. Es un triángulo. Cuando nosotros hablamos del triángulo, también esta figura es un triángulo, una figura de 3 lados. ¿Cierto? Son triángulos. Cualquiera de los 3 son triángulos. Pero cuando nosotros hablamos, por decir, el primer triángulo, ese tiene un nombre. Se llama un triángulo acutángulo. Es acutángulo. ¿Por qué se le llama acutángulo? Porque cuando yo quiero trazar la altura siempre tiene que partir de un punto, de un vértice. Imagínense, si nosotros nos queremos medir, quiero saber qué estatura, por decir, tengo. Yo tengo que medirme en forma vertical y tengo que ponerme piecita, ¿verdad? Y en forma vertical. Entonces, así se halla altura. Si tú quieres medir la altura de tu casa, por decir, tienes que medir en forma vertical. No lo vas a medir en forma diagonal, ¿cierto? No se mide en forma diagonal. Entonces, si nosotros queremos conocer la altura de este triángulo, siempre va a partir de un punto y obviamente que va a llegar en forma perpendicular, recto, a la base, ¿verdad? Recto a la base. Entonces, esto es altura. Y este lado a donde llegó, pues este recibe el nombre de base. Esto es base. Eso es base. Eso es base. A ver, lo voy a poner para que pueda distinguirse mejor. Esto es la base. Esto es la base. En el segundo caso del triángulo, fíjense, si nosotros queremos trazar la altura siempre va a llegar en forma recta, en forma perpendicular, ¿cierto? Forma perpendicular. Entonces, en este triángulo, si yo quiero trazar altura de acá, no puedo trazar la altura acá, porque esto está en forma diagonal y altura no se traza en forma diagonal. Entonces, en este segundo triángulo, este lado, aparte de ser lado de tu triángulo, viene a ser la altura de tu triángulo. Cumple 2 funciones. Es lado del triángulo y es altura del triángulo. Y esto vendría a ser la base. La base. Base. Y en el tercer triángulo, imagínense, yo quiero trazar la altura, por decir, de este vértice, de este punto. No voy a trazar altura en este sentido. Eso no es altura. Eso no es altura, porque altura siempre se traza en forma perpendicular, recto. Entonces, para yo poder trazar altura en ese tercer triángulo, tiene que llegar así, recto. Y para eso yo tengo que prolongar uno de sus lados. Tengo que prolongar este lado, es decir, hacerlo crecer un poquito más y recién puedo trazar la altura de mi triángulo. El primer caso se llama o es un triángulo acutángulo. Acutángulo. El segundo es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Y el tercero es un triángulo obtusángulo. ¿Qué diferencia hay entre los 3? Obtusángulo. Que en el primer triángulo, obtusángulo. En el primer triángulo, la altura está dentro de mi figura. En el segundo triángulo, la altura
es un lado del triángulo. Este lado es altura y a la vez es lado de tu triángulo. Es rectángulo. Y en el tercer caso, en el obtusángulo, la altura está fuera de tu triángulo. Se traza con la prolongación de uno de sus lados para que pueda llegar en forma perpendicular. Pero ¿cuál es lo más bonito? Que cuando nosotros hallamos área del triángulo, ojo, el área del triángulo, no importa en cuál de los casos tú te encuentres, porque a veces hay ejercicios en los que tú encuentras la altura dentro de tu triángulo, o quizás la altura del triángulo, o quizás la altura está fuera de tu triángulo. Y hay muchos estudiantes que dicen, ¿no? ¿Y cuál es el área para esto? Si yo solamente he estudiado con uno. Nosotros debemos entender que cuando hablamos del triángulo, para nosotros poder hallar el área, esta es altura, esta es base, para nosotros poder hallar el área de cualquiera de los triángulos, tenemos que conocer el área, la base, tenemos que conocer la altura y dividirlo entre dos. Base por altura dividido entre dos. Base por altura dividido entre dos. Imagínense en el primer caso que a usted le digan o le dan por ahí que la base mida 30 centímetros. Le dicen una altura, por decir, de 6 centímetros. Y lo que le piden calcular es el área, lo que está dentro. Entonces, fácilmente tú multiplicas el área de ese triángulo. Área del triángulo será igual base multiplicado por altura dividido entre 2. ¿Cierto? Sacas mitades 1, sacas mitades 3. Y 3 por 3, el área de este primer triángulo sería 90. Estamos trabajando en centímetros. Ojo, cuando hayamos área, siempre nuestro resultado tiene que ser centímetros cuadrados o metros cuadrados, unidades cuadradas, etcétera, pero siempre nuestro resultado tiene que ser en cuadrados, en unidades cuadráticas. Entonces, para nosotros poder hallar el área del triángulo, base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. En cualquiera de los 3 casos de nuestro triángulo. Ahora, quizás nosotros tengamos triángulos por ahí y a nosotros no nos dan la altura de nuestro triángulo. No nos dicen cuánto mide la altura de nuestro triángulo. Pero lo que nos dicen es que es un triángulo equilátero, por decir. Triángulo equilátero. Cuando nosotros hablamos del triángulo equilátero, también hay otra clasificación de triángulos. Equilátero quiere decir cuando sus 3 lados son igualitos. Eso es el triángulo equilátero. Equilátero es cuando sus 3 lados son igualitos. ¿Sí? Sus 3 lados son igualitos. ¿Cómo nosotros conocemos la medida de su altura? Simplemente tú dices L, lo multiplicas por la raíz cuadrada de 3 y lo divides entre 2. Lado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Supongamos que tu lado mida, como es equilátero, por decir 8 centímetros. 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros, porque es equilátero. Entonces, tú quieres conocer la altura de este triángulo. Simplemente dices altura es igual lado 8 centímetros multiplicado por la raíz cuadrada de 3 entre 2. Y acá puedes sacar mitad 1, mitad 4, por lo tanto esta altura mide 4 por la raíz cuadrada de 3 centímetros. Entonces con esto conoces tu base, tú ya puedes conocer el área de este triángulo. O caso contrario, directamente el área. ¿Cómo conoces el área? Lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 entre 4. Entre 4. Cuando se trata de un triángulo equilátero, donde sus 3 lados son iguales. Lado cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 entre 8. Entre 8.
Pero vamos a ver, vamos a demostrarlo que esto también podemos hallarlo con la fórmula general de nuestro triángulo. Supongamos que mida 8, es un triángulo equilátero. Entonces, primero decimos, el área de este triángulo va a ser igual. Vamos a trabajarlo con esta fórmula directamente. L cuadrado, en nuestro caso L es 8, es lado, 8 al cuadrado sería 64, 8 por 8, multiplicado por la raíz cuadrada de 3 y dividido entre 4, dice. ¿Sabes? Si nosotros le sacamos cuarta acá es 1, si nosotros le sacamos cuarta, 4 por 1, 4, es 6, 4 por 1, 4, a 6 le falta 2. A ver, vamos a empezar con mitad. Mitad de 4, 2, mitad es 30, ¿cierto? 32. Si nosotros sacamos mitad de 2 es 1, mitad de 32, esto es 16. 6, 6, 12, 1, 3, 16. Entonces decimos que el área de este triángulo va a ser igual 16 por la raíz cuadrada de 3. 16 por la raíz cuadrada de 3. Fíjense de forma más directa. Ahora, si nosotros queremos trabajarlo por nuestra fórmula base por altura dividido entre 2, ya sabemos que la altura es 4 por la raíz cuadrada de 3. Eso es la altura. Entonces decimos que el área de este triángulo va a ser igual base, su base es 8, multiplicado por 4 por la raíz cuadrada de 3 y todo dividido entre 2, porque nuestra fórmula es base por altura dividido entre 2. ¿Cierto? Entonces tú acá puedes sacar mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 8, por decir, es 4. Y tú multiplicas y dices que el área del triángulo es igual. 4 por 4 te toca 16 por la raíz cuadrada de 3. Y eso sería tu resultado. Entonces, tú puedes trabajarlo con esto o caso contrario puedes trabajar con esto. Pero cuando nosotros trabajamos triángulos, nuestra fórmula general es esta. Base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Ahora, si nosotros queremos trabajarlo de una forma más directa, cuando tenemos un triángulo equilátero, ojo, esto solamente funciona para el equilátero, triángulo que tiene sus 3 lados igualitos, eso es equilátero, porque para otro tipo de triángulo, lo de acá no funciona. No funciona. Caso contrario, de frente aplicamos nuestra fórmula base por altura dividido entre 2. ¿Está bien? Base por altura dividido entre 2. Vamos a hallar el área del trapecio. Cuando nosotros hablamos del trapecio, debemos entender que esto es un cuadrilátero que tiene 2 lados paralelos. Paralelos quiere decir que está hecho en base a rectas paralelas. Rectas paralelas son aquellas rectas que van en un mismo sentido, pero siempre con una distancia entre ellas. Cuando hablamos de las rectas paralelas, son rectas que jamás se van a juntar, jamás se van a juntar, jamás van a tener un punto de unión, en ningún momento se van a cruzar. Si ustedes hacen, por decir imaginariamente, crecer a la recta 1, hasta donde la imaginación ya no llegue, lo mismo hacen crecer a la recta L2. Siempre estas rectas van a crecer manteniendo esta distancia. En ningún momento se van a juntar. Por eso se les llama rectas paralelas. Entonces, cuando nosotros hablamos del trapecio, tiene 2 lados paralelos el trapecio. Este lado de acá es paralelo al lado de acá. Esta es una recta, si nosotros prolongamos, hacemos crecer, prolonga de acá, se prolonga de acá y son rectas que en ningún momento se van a juntar. A diferencia de los otros 2 lados, fíjense, si los otros 2 lados nosotros lo hacemos crecer, crece, 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 línea recta, ojo. El de acá también crece, 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 línea recta, recto, ambos están rectos. Estas 2 rectas van a tener un punto de unión. En algún momento se van a juntar. Por eso esas 2 rectas no son paralelas. Porque lo paralelo es cuando no van a tener un punto de unión. Y las que no son paralelas es cuando tienen un punto de unión. Entonces el trapecio tiene 2 lados que son paralelos y los otros 2 que no son paralelos.
Los lados paralelos reciben el nombre de base. Son las bases de nuestro trapecio. Va a haber un lado un poco más grande, el de abajo. Se le denota con la B mayúscula porque se le llama base mayor. Es la base más grande. Y la de arriba, el otro lado que es paralelo, como va a ser un poco más pequeño, por eso es trapecio, pues se le denota con una B minúscula y recibe el nombre de base menor. Entonces vamos a hablar de una base mayor porque es más grande, base mayor, y vamos a hablar de una base menor porque es más pequeña. Porque para nosotros poder hallar el área del trapecio necesitamos las bases. ¿Qué más necesitamos? Lo que necesitamos es la altura. Y cuando nosotros queremos medir altura de cualquier figura, altura, siempre tiene que llegar en forma recta. Eso es altura. Cuando tú te mides en forma vertical, recto. Esto es altura. Entonces tenemos que también saber la altura de nuestro trapecio. ¿Y cómo hallamos el área conociendo esos datos? Se dice que el área del trapecio simplemente es base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Imaginemos que la base mayor, por decir, mida 20 metros. La base menor, supongamos que mida 7 metros. Y tienes tu altura, por decir, que mida 4 metros. Entonces tú dices, bueno, base mayor, el área de ese trapecio con esas medidas sería entonces base mayor, que es 20 metros, súmalo más tu base menor, que es 7 metros, divídelo entre 2 y todo multiplícalo por altura. Altura vale 4 metros. Entonces tú dices, bueno, 20 más 7 te da 27. Este 2 le saco mitad y el 4 le saco mitad, que es 2. Entonces tú tienes que 20 más 7 es 27 metros, lo multiplicas por 2 metros. Y 27 por 2, eso te da 54 metros cuadrados. Entonces, un trapecio con base mayor de 20 metros, base menor de 7 metros y con una altura de 4 metros, el área de ese trapecio va a ser 54 metros cuadrados. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de trapecios, también, me parece que la clase pasada hemos trabajado, cuando nosotros hablamos de trapecios, también tenemos las clases o los tipos de trapecio. Por decir, este es un trapecio isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque sus lados que no son paralelos son iguales. C, C. C, C. Dentro de lo que son los trapecios también tenemos trapecio rectángulo. ¿Por qué se llama trapecio rectángulo? Cuando es rectángulo, siempre en sus cabezas debe ir la palabra recto, que significa 90 grados. 90 grados. Fíjense, este lado, aparte de ser lado de tu trapecio, es muy similar al triángulo, también es la altura de tu trapecio. Tenemos la base mayor y tenemos la base menor. Pero para hallar la fórmula del área es lo mismo. Base mayor más base menor dividido entre 2 y todo multiplicado por la altura. Sí, entonces, de esa manera nosotros conocemos el área del trapecio. Base mayor más base menor dividido entre 2 y todo ello multiplicado por altura. Tenemos la siguiente figura, que es el rombo. Cuando nosotros hablamos del rombo, pues es un cuadrilátero que tiene 4 lados, por eso es cuadrilátero, y todos sus lados son iguales. Es como si nosotros tuviésemos un cuadrado, pero ahí lo ponemos de una de sus esquinas al cuadrado. El rombo es un paralelogramo, dice. Claro que sí. ¿Por qué se le llama paralelogramo? Porque sus lados son paralelos, fíjense. Ya saben, paralelos, líneas que jamás de los jamases se van a juntar. Si tú haces crecer estas dos líneas, son paralelas. Por más que las extiendas, jamás de los jamases se van a juntar. Lo mismo, si tú prolongas estas dos líneas, estos dos lados de tu rombo, son paralelos.
se van en el otro sentido y son rectas que jamás de los jamás se van a juntar. Por eso es el rombo un paralelogramo, porque está formado en base a rectas paralelas, en base a líneas paralelas. Por eso se le llama paralelogramo. Vamos a trazar las diagonales. Ya saben, diagonales es la línea que junta dos esquinas de nuestra figura, pero internamente. Acá tenemos una diagonal y acá tenemos otra diagonal. ¿Cierto? Diagonal y diagonal. A una de ellas la llamamos diagonal mayor. Diagonal mayor. Y al de acá lo llamamos diagonal menor. Pero para no estar escribiendo de esa manera, diagonal mayor simplemente se le denota con la D mayúscula, que sería acá, y diagonal menor se le denota con la D minúscula. Diagonal mayor, diagonal menor. Pero lo que nosotros queremos saber y lo que nosotros queremos conocer es el área. Es el área del rombo. Entonces, para nosotros poder calcular el área de un rombo, simplemente dice vamos a multiplicar las diagonales y lo dividimos entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Supongamos que nuestra diagonal mayor mida, por decir, 60 metros. Nuestra diagonal menor, supongamos que mida, por decir, 20 metros. Y nos piden hallar el área de este rombo. Entonces, simplemente decimos que la área del rombo va a ser igual 60 metros, diagonal mayor, por diagonal menor, 20 metros, y todo eso lo divides entre 2. Y cuando tú tienes multiplicación, rapidito simplifica. Mitad de 20 es 10. Entonces, el área de este rombo, 60 por 10, será 600 metros cuadrados. Y eso sería nuestro resultado. Entonces, cuando hallamos el área del rombo, diagonales, diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Cuando nosotros hablamos de áreas, ¿cómo se dice se puede calcular el área del círculo? Se dice la área del círculo porque el círculo es lo que está adentro. Si yo quisiera conocer la longitud solamente de su contorno, ahí estaría hablando de circunferencia. Para poder hallar el área del círculo, lo que está dentro, simplemente vamos a multiplicar. Cuando nosotros trabajamos con un círculo, ¿sí? Siempre vamos a encontrar a este simbolito, o más bien a este número, porque esto representa un número que se llama pi. Pi. Pi es un valor, pi es un número. El valor de ese simbolito es 3,141592, etcétera, etcétera. Es infinito. Pi es infinito. Entonces, para nosotros no poder estar reemplazando y multiplicando por todo este valor de pi, nuestro resultado simplemente queda en función de pi. Entonces, para nosotros poder hallar el área del círculo, lo primero que tengo que saber es que todo círculo tiene un centro. Si nosotros de este centro trazamos una línea y yo quiero saber cuánto mide del centro al punto de la circunferencia, por decir, este segmento se llama radio. Es la radio. Puedo trazar una radio en este sentido, puedo trazar una radio en este sentido, puedo trazar una en cualquier sentido, pero la línea que une el centro con cualquier punto de circunferencia, eso es radio. Y para nosotros poder hallar el área de nuestro círculo, necesitamos radio. Una vez que tú conozcas radio, por decir que mida 3 metros, la fórmula simplemente es, el área del círculo es pi por radio cuadrado. ¿Pero a qué se refiere? Claro, si a mí me dan que mi radio vale 3 metros, yo digo que el área del círculo es pi por radio. Ah, tu radio vale 3 metros por si acaso al cuadrado. Y el área de este círculo sería igual, 3 al cuadrado no es 6, ¿ah? Es 3 por 3, 9 pi centímetros cuadrados. Y eso sería nuestro resultado. A veces puedes encontrar ejercicios en los que a ti te hablan de D.
La D significa diagonal. Diagonal. ¿Y qué es la diagonal? Cuando nosotros hablamos de diagonal, es la unión de dos radios. ¿Qué pasa si yo trazo una radio acá? Por decir, me dicen que vale 4 metros. Y a continuación, en el mismo sentido, trazo otra radio, que también tiene que ser 4 metros, porque están llegando al centro. Y todo esto es 8 metros, ¿verdad? Porque 4 más 4 es 8, y ese 8 es diagonal. Ese 8 es diagonal. Entonces, cuando nosotros hablamos de diagonal, diagonal es la unión de dos radios. ¿Qué pasa si tienen un problema? Te dicen, si la diagonal mide 20, hallar el área del círculo. Ah, pues diagonal es todo. Entonces, yo para hallar el área necesito radio. Pi por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 100 pi sería metros cuadrados. Entonces, rápidamente van a poder hallar el área de un círculo. Cuando hablamos del círculo, también debemos saber hallar el área del sector circular. ¿Qué sector circular? Es una parte del círculo, es un sector del círculo. ¿Y cómo se forma este sector circular? Esto es la unión de dos radios. Fíjense, esto es el centro de tu círculo, o tienes una radio por acá, radio, y tienes otra radio por acá. Y este espacio entre las radios, ese es el sector circular. ¿Y cómo hallo solamente el área de ese sector circular? Fácil. Pi por radio cuadrado. Hasta aquí tienes el área del círculo. Lo multiplicas por el ángulo, porque este sector circular siempre va a tener un ángulo, y lo divides entre 360. Supongamos que el ángulo mida, un ejemplo, 180 grados. Entonces tú dices, bueno, y tu radio supongamos que mida 2 metros, por decir. Entonces tú dices, bueno, el área de este sector circular será igual a pi por radio, que mide 2 al cuadrado, multiplicado por tu ángulo, que es 180, y dividido entre 360. Se va 0, 18ava 1, 18ava 2. Estoy simplificando. Y el área de este sector circular será igual pi, 2 al cuadrado es 4, entre 2. Le saco mitad 1, le saco mitad 2. Por lo tanto, el área de este sector circular será igual 2 pi metros cuadrados. 2 pi metros cuadrados. Siempre cuando hablamos de círculo, de sector circular, media circunferencia, todo círculo, y queremos hallar el área, siempre nuestro resultado va a estar en función de pi, siempre. Entonces, de esa manera nosotros conocemos el área del sector circular, una parte del círculo. Cuando hablamos de áreas del círculo, también debemos conocer una corona circular. Fíjense, la figura que tienen en pantalla es una corona. Parece una corona, ¿cierto? Pero si nosotros lo visualizamos bien, acá lo que encontramos son dos círculos. Un círculo grande que está de color naranja y el otro círculo pequeño que está de color blanco. Entonces, eso es, y el espacio que está acá de naranja, eso es la corona circular. Parece una corona. Estos círculos comparten el centro. Para los dos es el mismo centro. Es el mismo centro. Del centro al círculo grande, eso se llama radio mayor. Radio mayor, que está denotado con una R mayúscula. Y de este centro hasta este círculo pequeño, eso se le denota con una R minúscula que se llama radio menor. Radio mayor, radio menor. ¿Y cómo hallamos el área de esta corona circular? ¿Cómo hallamos el área de esta corona circular? Simplemente multiplicamos pi. Fíjense, el pi está en todo lo que es círculo.
pi lo multiplicamos por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Supongamos que tu radio mayor, por decir, valga 4 centímetros y tu radio menor valga 2 centímetros. Y te piden ayer el área de la corona circular. Entonces tú dices 4 multiplicado por radio mayor, 4 centímetros elevado al cuadrado, menos radio menor, 2 centímetros elevado también acá al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 centímetros cuadrados, menos 2 al cuadrado es 4 centímetros cuadrados. Y 16 menos 4, esto sería 12 centímetros cuadrados, el área de esta corona circular. Entonces, el área de la corona circular, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado y todo multiplicado por pi. Entonces son las fórmulas súper importantes que nosotros debemos conocer de lo que vienen a ser las figuras geométricas. Una vez que nosotros conozcamos estas fórmulas, a veces encontramos ejercicios, como vuelvo a repetir, donde las figuras nos los mezclan ahí. A veces hay que sumar áreas, pero siempre el objetivo debe ser trabajar con estas fórmulas que acabamos de ver. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este último tema? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? No, ninguna, profesora. Ah, excelente. Muy bien, entonces, hoy domingo, ánimos, ¿qué pasa esos ánimos? De todas maneras, recordarles que si por ahí todavía se les presenta las dudas, las inconveniencias, por favor, cuenta con nuestros números de celulares, que de esa manera nosotros encantadísimos de poder ayudarlos, ¿sí? Yo con esto me despido deseándoles que tengan una bonita, bueno, domingo se nos terminó, una bonita noche, una bonita semana. Y Dios mediante, pues no, Dios mediante ya no, porque el tercer bimestre en este mes lo van a llevar con otra colega, entonces yo con esto me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles éxitos. Me imagino que no solamente están con el objetivo de poder culminar el nivel secundario, sino con el objetivo de poder proseguir con carreras superiores. Ya saben que el certificado que se les otorga es válido para las universidades, los pedagógicos, los tecnológicos, para la policía, a donde ustedes deseen, ¿sí? Vamos para adelante, entonces, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, muchos éxitos para ustedes. Nos vemos, chao. Bien, gracias, chao.